Pambaisa, Peina, Yañi Peruji, Guañane, envía pocos de día Aragua, Maimaba, Benemoinua, Hina, Roy, Video Bate, Congregación Remanente de Israel, Taba, Frank Vive, o una pendiente, Peaco. Atoralo, hermano, ya hay cumbuique, atora, ya ni muaranduque, ñande yara yagüeñe erupibe, peina, joina, name, ñande programa ojoreí, edición número 114, lomita, ya boté paite, ya boté potaite más 115, que va, pero ya recobete y puto, uy, mira, lunes a viernes de Buyique, por avisaina, ni anga pe famoso lo mitad o geno y yo amba eva lo ecoa no ñe dumo aiba. No, lunes a viernes, edición 114, 115 lo mitad en duda lunes, hasta lunes niño y maestra. Oye, tema pues más 595-985-162-975, ya ne pumburipo peguari que cuera. Ya jare, y ese es Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Te imagina. A la pida, ya recibí la mensaje. Qué bárbaro, la interpretación totalmente distinta de Ilumina. Ahora en Bodhu seminario y por la Efesios a las peaco explicación no ñembo ahí. Y bueno, gloria a Yahweh porque una genial de la revelación vamos allá. Sale también el tema por medio de los estudios de los términos. Sí, y claro, no bueno, siempre con la ñane tema o J la ñane, claro, términos, claro, apillaba. Sí, ojo la ñane tema, o acompañar y, por ejemplo, ya a algunos puede gustar ya el término fundamento, fundamento. Nunca nadie se imaginó que se estaba, oye, es la doctrina, ya la Torah, la ley humiare. O sea, oye, tiene idea de que algunos oímos ahora es la fundamento, las apóstoles a profetas a las escuelas y revelación, a las escuelas de IA allá. Y otros pensamos que el fundamento era el Mesías. Hey. Bueno, pero ya es a mí, pea, bella responde cuál, pero un plango 2:20 de hora. Ya mañana llena 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra de ángulo. A ver. Yahshua ahí la fundamentos y no pues actúa como piedra lo sostiene paitea la edificada y la upe fundamento ari lo base la básico la enterovea a un Yahshua la piedra angular tiene que estar sobre una base en la construcción. Entonces esa piedra angular está sobre una base, aún Yahshua está sobre ese fundamento del Padre que es la doctrina del Padre. No hay que confundir ahí en el Efesios, Efesios 2:20, oye, es dos elementos fundamentales de una construcción para un edificio. La base, oye, es la piedra angular de aquel tiempo. Oye, moya beti está ángulo, tushá, cada esquina allá. O sostener a tipo columna, o sostener área guapo y la peso. Pero upea siempre o guapo y beti base ari ponoñe undi. Entonces, la ya entendé ahí na ave hago constructora ahí villa la con ambas. Mi albañil pero pillata. La upe piedra angular aringo he ido Juana la nivel. Oye nivelana allá. La base, oye nivelana. Entonces, mala base, la doctrina de Yahweh. ¿Y quién es el que nivela y sostiene todo eso? Por el Mashiach como piedra angular. Más o menos, hay dos elementos fundamentales.
Sí, porque a veces nosotros pensamos que el fundamento es el Mesías. No, ahí habla del fundamento que ya explicamos que es y ahora explicamos otra vez, valga la redundancia. Para es importante siempre ya analizar, ya hindú, a ya pilaña de pregunta. A veces por cuestiones de tiempo o porque parecía que ya estaba claro eso, ¿verdad? Pues Ñandella ya era como punto de explicación, fundamento. Allá es caso la y término guri. Ya por la de enseñanza ya. Porque la piedra angular es Yahshua HaMashiach. Y el fundamento, ya se llama dos elementos allá. Entonces, la fundamento ya es PPTI Yerovia, o sea, doctrina, PTI Overovia, pea la fundamento. Ha, upea peja, upea, chupe oñembo, pe doctrina, ha, upea ja Orovia, ha, upea vi oncela y Yerovia. Ha, upea continua Orovia, ha, upea continua, o ombo, pea la fundamento. O sea, fe que emana de la doctrina que uno cree y enseña, en lo cual o lo cual le fue enseñado. ¿Entendés? A Pepe indica tú muy Romano 10:17 que ya que la que Yicuaco pregunta, ¿ves? Déjame sacar por ahí donde voy ya muy unos cuantos ejemplos curi bebé. Si no ya explica Yita voy la 2:20. Romano 10:17 y que movió se hablan de fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? ¿De dónde sale la fe? Once movi. La fe nace del oír y el oír la Torá de Yahweh, la Torá, la enseñanza, la doctrina, la palabra, que en ese entonces era la ley y los profetas. Pero oye, ahí hongaré la ley y los profetas, y ahí la Biblia completo era mano Pepe, oye, no, ahí está, el apóstol Pablo estaba hablando de la ley y los profetas que Yahshua mismo enseñó. Que Yahshua mismo enseñó. Entonces, Upeu y Onsean hablan de fe, da la fundamento, la doctrina del Padre, el cual Yahshua mismo enseñó. Romano 17, amigo. No. Si hay un profeta, o inamoti profeta, o inamoti apóstol, o inamoti pastor, o evangelista, vender o maestro de la Torah, o enseñador de la Torah, y Efesios 4:11. O sea, se da vinda respetar mi autoridad. Se la jaina, a la etapa la pengo pecuana, la upana, estudiana la Torah. La de pastor o la de evangelista o el que enseña o el instructor tiene que ser de la Torah. Para hacerlas allá, pues. Escuela no ñembo iramos sobre el fundamento, porque en escuela fundamento. Escuela con ñembo iran la fundamento, ari la doctrina, ari. Ahorita en la y feja escuela, ari ñembo Vaya la doctrina ja escuela oro viaja, vaya la ombo ea. Ja upea pe doctrina ja escuela oro viaja, ja escuela ombo no interesa, sea eguripa, no interesa si es apóstol, si es pastor, si es evangelista o si es maestro, lo que sea. Si no está fundamentado en la doctrina del Padre que enseñó Yahshua HaMashiach, llega tu de ella respetado por autoridad. Que mañana Deuteronomio 13:1-4, la problema pues limitándole 6 la Torah o la Pentateuco, limitando tu ya se yo iba. Jaupe vengo en bande de parámetros, va esa pande, va esa para epillana, más para la profeta, más para la oña fundamentado. Upe vengo y la ta eti o esa visión ta yo recibía palabra, o sea, ta es profeta. O anunciaron PM la cosa, yepeo ni cumplieron pe profeta ya, pero upe ir un PM ya por tal cosa no iría a la Torah, a ni perseguir su pe. En ese caso, upe Deuteronomio, pero trata de profeta o esa cosa, o recibía visión, o mombe uja, o con la maravilla, y con milagro, grandes cosas, pero al fin, y ya otros dioses, o violar la Torah, once en la ley, ni que pea con once con ley, venimos,
perseguiti y peo ni cumplir las o sea que va él añade la ovalea ave inari que añadeña ahí bien fundamentado en la ley, en los mandamientos, en las instrucciones de Yahweh que enseñó Yahshua. No interesa la milagro. A ni milagro la picuerilla a paja ñende de vía pata y ve. Mañana en la parámetro de Deuteronomio 13:1-4. Bueno, ha seguido upea. Entonces ya quema Efesios 2:21, o seguía, pues seguía el mismo tema, será. Imagina, y ya leéramos Efesios 2:20, y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, y vea, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, voy a ver términos en la peaya clarallita, peaco oye, añande constitución apostólica y es la añande por anduva que es la apóstoles fuera autoridad para tú ya ñande ya cuestiona. Esta no cuestionamos ahí la jacuerango ahí la fundamento jacuerango oíana sobre el fundamento. O sea, es donde yo soy el fundamento como apóstol o yo soy el fundamento como profeta, es donde oye y donde ni se cuestiona porque se ha recibido revelación, pero la irrevelación o sea de la palabra va en de Yahweh, va en de la palabra, ve, así, va doña por le mata, no le sigáis, ánimo, allí ve, perseguí, vea, ve, Deuteronomio 13:1-4, claro, a mañanita pea conversión, ve, pea ve problema y mi vea con latinoamericana, ve. Están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas. ¿Cómo iba ahí? Va a ser la base apóstoles y profetas, ¿ta? Pea vivimos instalado no jeva y pala y enseñanza. No, esa está de base de un cuerpo santo y glorioso, cuya cabeza es Yahshua HaMashiach y piedra angular de Yahshua HaMashiach va a ser apóstoles y profetas que están, estos son hombres también que pueden cometer errores. No, acá el cuerpo santo, la iglesia o el templo santo, somos todos nosotros los escogidos. Andica, tú y la de base no la apóstoles a profeta, hombre. Pillaba. Entonces, pea conversión, la oporandúa jinaco ave, esta versión está mal. Oye, ahí vea. Se gusta ver Reina Valera, Biblia israelita nazarena, oye, expresa ya. Entonces, pea pues la ñane mocañía. Según pete inversión, de la apóstol humía la base, otra versión, y sobre el cual están los apóstoles, ella. Aunque la más acertada, aunque la más original, aunque esa ahí hoy bimpe. Entonces, de la aclaración, pues. Entonces, en él se ajustan, cuya piedra angular es Cristo Jesús. La piedra angular es Cristo Jesús. Ahora, en él se ajustan los diversos elementos. En él se ajustan los diversos elementos en la piedra angular, en Yahshua HaMashiach. Ese hoy ajustar, el nivel la paitea y no puede. Upeango más o menos upeape analogía ya de ejemplo de construcción de una obra hoy oye purupe de nivel oye puru plomada ya la he analizado estudiado en el Antiguo Testamento, ya eso es allá en tiempo de Yahushua, unía mi herramienta, hoy me neorecó ahí el mismo lento latera allá, plomada, nivel, claro. Entonces, para ti analogía, para ti ejemplo, güey, gato, más o menos ya entendés, nadie refería a construcción. Isaías capítulo 28, versos 16 al 17, más o menos hoy va a haber edificaciones ahí. Bueno, entonces,
pero nunca se refirió que los apóstoles y los profetas tenían que ser el fundamento. Ni peteí profeta de ir y oré con la fundamento antes de Yahshua. Ni después nos encontramos donde dice nosotros los profetas somos los fundamentos. No, hay una mala interpretación o mala traducción, sí. Pero ya aclaramos ninguna. Porque en Yahshua HaMashiach, Bashatico, oye, ajusta paiteana coge completo. La edificación, la construcción, o puana. O soporta paiteina, la peso. O carga paiteja, o nivelar, o direccionar, o yoko, o sostener. Muy bien. Parece, y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Y en él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual. Así. ¿Saben? La santuario espiritual va a oye, por ejemplo, ve la construcción de la ñan de Recové, la ñan de vida de fe. O aclarar por hoy coordinado, o depende la ñan de coordinación, la ñan de la yapu ajamá como templo santo de Yahweh. Ya depende, ya recopa la fundamento, que es la doctrina de Yahshua, que es la doctrina del Padre que enseñó Yahshua, que son los mandamientos, la ley, la instrucción en la Torah, y la piedra angular que es el mismo Mesías. Diga, tú y Villarecó solamente porque en tiempo de Pablo muchos no aceptaban al Mesías, solamente quería tener el fundamento. Pero sin piedra no ya sostenéis la obra, no ya sostenemos ahí para el apóstol Pablo y se pueda no, no como ahí la pendefe. La peguatapu como ahí la bella, peñe derrumbada, no. Esa está cota ese tipo de fundamento pete y base, a la base go hoy cote y ta, te por allí, quinero por allí, o sostener jamás la obra o jamás. Pero la de pitata no vivir de como base, no hay problema. Pero ne pu hacer amo espiritualmente, y cote, vete y piedra angular, amigo. Entonces, para la y el apóstol Pablo, bueno, si nosotros queremos levantarnos, queremos crecer, ya pues hacéramos en la fe, en el conocimiento, como santuario del Ruach HaKodesh, para que la Shejinah o la presencia de Yahweh esté en nosotros, ñaneñi cote, sí o sí, ambos elementos. Apego ya leemos, como dice la Bimhei, 2:19. Pango ñande ya, pango pe en donde hará Efesios 2:20. Pues ya explicamos. Efesios 2. Y vamos a buscar vos. Efesios 2. ¿Se puede explicar, güey? Sobre el fundamento de los, nos dice también acá que el fundamento son los, de los, algo, fundamental en algo, de los enviados y profetas, o sea, de los apóstoles y enviados, profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular, lo mismo, resulta ser que Pejenduana Efesios 2:20, pues se aclara hoy, o impona Reina Valera, solamente que hoy interpretaba Inte ahí en Reina Valera. No, nosotros los apóstoles y los profetas somos el fundamento. No, ¿qué fundamento? Pe la fundamento, Ari, sí, vale, y a la Reina Valera. Es sí. Bueno, empecemos la fundamento, empecemos la doctrina, empecemos de los mandamientos, empecemos otra cosa, empecemos ya abolijado, ya anular los mandamientos, entonces chau la pende fundamento, a la pende autoridad ahí. Violando Deuteronomio 13:1-4. Ese es el estándar, ese es la brújula, es el escáner para todo siervo. Ya estoy veíñase. Deuteronomio 13:1-4. Muy bien. Apeago, un par de veces siempre a leer para allí, hoy ya explicar, ya reexplicar ya. Entonces, en él todo el edificio bien ensamblado, ensamblado, esa piedra angular, oye, yo copaite, ya shuare. Y la base, que es la doctrina, pero allí contene piedra angular, allí contene ya shuare, sí o sí. Por eso que muchos temblequean, ¿verdad? Porque tienen
solamente quieren tener la piedra y no quieren tener también el fundamento. O sea, ella toca hasta la hoga, ella toca hasta la de vida espiritual con un solo elemento. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, no, a partir del 2:20, 21, 22, el leeno esa no, acá ambos son importantes. Ambos son importantes para la elevación de la vida espiritual y para la construcción, edificación y equilibrio de la vida espiritual. Si no, tan esa, de la Yeshua veja de cumplimos ahí la mandamiento, entonces eso con atalan de vida, o faltan de petit elementos, o faltan los fundamentos. O muchos creen, y lastimosamente hasta hoy día hay personas judías ortodoxas, por ejemplo, te discuten que Yeshua todavía no vino, ¿verdad? Ahora con la fundamento, encima ahora con y fundamento adulterado porque se está y ley y ahora aparte de la Torah, aparte de los mandamientos de Moisés, que son de la ley judía ya, que son la obra de la ley, pero para imagínate ahí tal mujer mía. Entonces, usted la y vida espiritual, a nivel ati hoy muy elevados a gran cosa y te no. Oña problema y vina. No recuerda Ruach, no recuerda Espíritu Santo. Bueno, después más ya, a ver, piedra angular de cobre es importante, tiene que ser completo, hey, completo. Ahora voy a la palabra completo. Mm. Y para ir creciendo hasta ser un santuario del Padre, pero en unión al Masías, en unión, va a porque es la piedra angular, en unión, en fuera de él va ella ¿cómo sin el Masías? Va ella sin Masías en el templo del Ruach, va ella de edificada como templo de Yahweh. Andere como si vos no sos templo de Yahweh, no tenés el Ruach HaKodesh. Bueno, entonces catún de mente la ere coja, pero de la de coino con fundamento de negáramos la doctrina de Yamoisho de Pecha, que los mandamientos están vigentes, de negáramos pea, de excluir de te oír en esa la edificación, güey. Donde ya hay, es como que vos mismo te excluís del nuevo pacto. El nuevo pacto uno entra con la ley en la mente y en el corazón. Jeremías 31, 31, 33. En él también en él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Sin el Mashiach y sin la piedra, base que es la doctrina, fundamento de ñandén, no hay completo y la de vida espiritual. Hay que completarlo, hermano. Entonces, ya es con razón que el edificio o cuerpo santo, que es Eina, pueblo santo de Yahweh, bien coordinado, bien edificado, bien plantado, bien ensamblado, completo. Hoy la piedra angular, y la Itaguazú, Equinerore, Ari, Abei, hoy la fundamento o base Ari, Ari que toma ya Jare y ese. Y soporte principal de la congregación santa de Yahweh. Hoy poná la soporte. Veo ahí perfectamente ensamblado, alineado, nivelado. Base, fundamento, herea. Capea la doctrina del padre Oyapopá con Yeshua Hamashiach, su hijo, que vino a enseñar esa Torah, esa ley, esos mandamientos de Yahweh, la y forma, lo mitad de formar guriwa. Como piapacho vive algo bueno, eso es la forma definitiva de enseñar, de educar, de capacitar, de embarete, de firme. Arila escogido fuera, o santos, ya edifica. Oye, edificar la de vida en peñandere cobellero viave, vida en la fe. Entonces, Pepe ya es la BTI ejemplo, BTI edificio santo, esa poñe construían, la ñande o simboliza en la ñande de Kobe, o simboliza en la ñande congregación como ñañen batipa entero vea BTI pensamiento, BTI yerovia, bellareco, BTI Elohim, BTI bautismo, allá.
a invaiteina, pues ve la oñe coordinan va por ahí, bien coordinado, ¿no? Va, esa está la, bueno, yo soy santo, yo también soy santo, pero yo niego la ley. Yo también soy santo, pero la ley no está vigente. Yo soy santo, pero yo creo en la ley. O sea, no tiene coordinación. Yo soy santo, pero para mí Jesús es Jehová. No, pues es santo ahí, pero para mí Yahshua es el Hijo y este Yahweh es el Padre. O sea, va, ese ñimbata unido la upe descoordinado ñaita la cada uno ñande yarovia se haisen de yaroviano, pero na ñamaña y la realmente la fundamento, la principio, la base de la doctrina del Padre en ba ya pajei. Aupe añan en boe, Yahshua Hamashiach. Upa hoy ombo e kuri Moisés, aupe llegó ombo e a ver Yahshua discípulo cuera, jaumea hoy ombo e llegué ahí mi profeta, acá no sé, upe. Entonces, peare muy la hoy colar problema. 50.000 divisiones, denominaciones cristianas hoy. Va a ser ya. Para explicar más hoy. Hoy cotapetín un solo pueblo santo a lo mitad cada uno llegue de coser la de pueblo santo a ne contamos ahí la pueblo santo la según cada uno las escuelas y es 50.000 hoy. Mañana uno de. Cuidado con eso. Israel, obvio, claro que sí. Muy bien. Claro, hañandego la va esa tan de la cotan de Jehuila, va esa cotan de Jehuila santuario espiritual o morada de Yahweh, lande es rechazáramos la y fundamento, la y doctrina. Elimínase. Va esa tan de metan el nuevo pacto donde no se nada cumplimos ahí los mandamientos, siendo que en el nuevo pacto le cumpliera porque para oír la cláusula o los requisitos. Aparece aprender contra el Espíritu Santo sin upía, negando la promesa del Padre, negando, negando el pacto que el Padre hizo para su pueblo. No creo que vas a tener Espíritu Santo así. Entonces, mucho cuidado con hago la niña tendría a la hija tu esa ya es la niña de líder de escuela, pero bueno, ella no interesa la de cargo, la de posición, no interesa la de membresía, la de título, pero ella lo siento. O sea, negativo. Va a ser de llegar tal cosa, ceja, arense la fundamento, y no puede ser. En lo contrario, y a la el nuevo pacto, más con los mandamientos, con la ley, ande a tu no, ni en tiempo de gracia, ni pero sí, le meta ahí la nuevo pacto, en ese lugar. No, yo pues, tipo está mal. El tema. El templo nuevo de Yahweh, que es el cuerpo, claro, pues sí, porque la templo, el segundo templo ya destruí para bueno, añandeco, han allá representar, claro que sí. Al aceptar aceptar este fundamento o doctrina de Yahweh y al de fe o seno o nacer o de fe de la palabra de Yahweh o de la ley o la Torah de Yahweh, al aceptar a Yahshua Hamashiach, allá es para tema los requisitos, brinera y mela nuevo pacto. Eh, ojo, siempre insistimos, el bautismo en el nombre de Yahshua Hamashiach, según Hechos 2:38. Eso ya habíamos insistido y hablado que lo mitad ya pillamos. A propósito, oye, Gibrero, o sea, al documento de que los católicos mismos afirmaron y está documentado que ellos cambiaron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdalo muy bien, porque el bautismo original era en el nombre de Yahshua Hamashiach. Acuérdalo cambiar, hagan la bautismo y en el nombre de la Trinidad. Arecó, sí. Apellido, más bien, esta vez me anime peña problemática. Más 595-985-162-975. Oye, el tema. Ya pongo en la versión, ya pude, ya no envía poco agua. Ya es mi última pregunta. Efesios 4:5 tiene que ver con, sí, justamente un y la a explicar, güey. Usted vengo y ñande competir cuerpo unido allá de santos. Ya recuerdan un mismo espíritu, una misma fe, PTI solo Elohim, a PTI solo bautismo, ojo, un solo bautismo, ojo. Lo mitad ahí hoy dos bautismos, y trinitarios ahí en el nombre de Yahshua, había hoy un solo bautismo de ellos. Justamente ya por la aclaración, Nina. Japea es la congregación de los santos, el pueblo santo, la nación santa de Israel. Para la hija diga, tengo la ñande entero, vaya, ese santo acá, uno la ñande ideología, la ñande religión, violando la ley, violando los mandamientos y violando la enseñanza
doctrinal de la escritura que el padre puso. No, ya es para ahí, eso. Oye, tema, eso. Espero que a ver, ya termina capítulo 2. A partir del lunes ya queda capítulo 3, entonces de Efesios. Oye, tema, que bueno, oye, tema llegó para que fuera cualquier cosa, cualquier consulta, llame mañana el número a BI, mira, modelo mitad, ahora cuál intenciones, buenas intenciones, ya después tuvimos en ofrenda, ve, ya después tuvimos y colaboración y mi BPA, en el número, pero que hacemos peticiones, ya llevo es ya por oración, ayuno, vigilia, consejo y cuera, pregunta bíblica, más 595-985-162-975, natural, hermano, fuera, ya yo topata, hasta lunes, hermano.